están? Somos la familia Aguilar Cisneros y en esta ocasión vamos a dar un pequeño repaso acerca de lo que es la lección número 6, que se titula De adentro hacia afuera. Y Bueno, el versículo para memorizar de esta lección se encuentra en Marcos 7:15, que dice: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. un versículo bastante interesante que sin duda alguna es un reflejo de todo lo que vamos a ver a través de todos estos días del estudio, donde podemos encontrar, sin adelantarme, pues verdaderamente lo importante, ¿no? A qué le damos más peso y qué podemos también reflejar así a veces sin un valor interno. Así es, en esta lección vamos a hablar sobre el capítulo 7 y parte del capítulo 8. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es el día domingo, que lleva por título Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Hasta el título está bastante interesante, da como que pensar acerca, ¿no? Ya desde leer lo que es este título, pues ya como que nos genera un poquito de curiosidad, de duda. Y en este Sí, inicio así de a grandes rasgos, o sea, ¿qué es más importante, no? O sea, así, si yo nada más pregunto, alguien me pregunta, tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. O sea, como que sí te sacas de onda porque en primera instancia, pues sí dices, bueno, mandamientos de Dios, ¿no? Se supone que es lo que deberíamos elegir. de tener más, Ajá, o sea, ni siquiera pensarlo, ¿no? Exactamente. Pero ciertamente, a veces dándonos cuenta o sin darnos cuenta, elegimos muchas veces que las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios, que es nuestra base o debería ser lo más importante en nuestras vidas. Sí, que es como que nuestras costumbres lo que más pesa, porque es lo que diario hacemos, ¿no? En nuestra vida, independientemente si es bueno o malo, como lo externa aquí durante este estudio, ¿no? En el texto bíblico es de los versículos 1 al 13, donde empieza a hacer alusión a lo que es la costumbre que tenía el pueblo judío en ese entonces. ¿Por qué? Porque empieza relatando acerca de que ellos tenían una tradición o un ritual que hacían para antes de los alimentos, ¿no? Y como Jesús y los discípulos vienen, aquí comenta que pues vienen llegando y no hacen Sí, era ese como ritual, que esas muy marcado actividades. ese ritual, ¿no? Así es. O sea, aquí la historia nos narra, ¿no? Que estaban los discípulos y que los fariseos dicen, no, pues ¿por qué no se lavan las manos antes de los alimentos, ¿no? O sea, era algo como que ahorita, pues sí, ¿no? Se debe tener la higiene y todo eso. Pero ¿por qué enfocarse? O sea, ahí marca, ¿por qué enfocarse en eso? Sí, O sea, justamente eso mismo, ¿no? Regresamos tantito a lo que es el título. Se enfocan muchos en sus tradiciones, en sus costumbres, en lo que ellos hacen, pues, como algo marcado, ¿no? Como un procedimiento. Y muestra aquí a través del estudio de este día, pues Jesús da una lección muy interesante. ¿Por qué? Porque al comienzo, pues, dice esto, porque, como señalando, ¿no? ¿Por qué no hacen esto antes de que hagan tal cosa? Y sin embargo, Jesús, pues, dio una respuesta, como le dice aquí, en dos partes, pero bastante interesante, ¿no? siempre Como, enseñando, ¿no? O sea, sí, siempre buscando la manera de que podamos entender. primero los reprenden, ¿no? O sea, los llama hipócritas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se fijan en esto? O sea, como diciendo, en esto tan pequeño te fijas cuando puedes estar cometiendo otros pecados y estás juzgando o estás señalando a otras personas y no te ves tú mismo lo que estás haciendo, o sea, los pecados que tú estás cometiendo, ¿no? Y yo creo que pues en realidad, en la actualidad, muchas veces pasa, ¿no? O sea, nos dedicamos como que a señalar o juzgar a los demás o nos enfocamos en ciertas cosas que quizá pueden pasar desapercibidas y enfocarnos en algo más grande, o sea, en algo mayor, en fijarnos qué estamos haciendo nosotros
por Jesús. Ahora sí, estamos dando el mensaje, estamos hablando de Él, estamos mostrando su amor, o solamente nos enfocamos en juzgar, en criticar y ese tipo de cosas. Y aquí también hace referencia a otro pasaje de la Biblia que está en Isaías, donde dice que pues es, tenemos una devoción a Dios o un amor a Dios, una adoración que solamente se queda en nuestra boca, pero que nuestro corazón está lejos de Él. Una respuesta bastante, eh, de cierta manera cruda, pero también muy cierta, ¿no? Porque como bien lo dices, a veces nos enfocamos en otras cosas y aquí en este escenario, pues los fariseos se estaban enfocando en algo diferente a lo que en verdad debía ser. ¿Por qué? Porque adelante Jesús hace Una una comparación. comparación de lo que pues dice la palabra de Dios con las costumbres que tienen ellos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, entonces está bien que, por ejemplo, aquí habla acerca de cuando se le da una ofrenda que se llama corbán. Dice que pues es una ofrenda que está ofrecida directamente a Dios, pero entonces esa ofrenda pues no podemos, de ese bien no podemos compartirlo con alguien más, aunque sean nuestros papás. O sea que le dice que entonces, hace como que esa comparación, o sea que está bien que por tu costumbre que ofrezcas, hagas una ofrenda dedicada a mí y pues a tu papá que lo debemos, que en los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que los Los días días se alarguen. en la tierra, pues entramos como que en una controversia, ¿no? Empezamos a hacer un comparativo. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿O por qué está bien si tú lo haces así y está mal acá, ¿no? Empieza esa, esa comparativa. Sí, esa controversia de saber, bueno, sí, esta ofrenda se le estoy dando a Dios y por eso, por tal, ya no puedo, o sea, aparto tanto o tanto por ciento para Dios y tanto para mí. Pero si viene mi padre o mi madre y me dice, no, pues necesito que me ayudes, que me des una parte de ti, yo le voy a decir, no te puedo ayudar porque ya se lo di a Dios y ya nada más me quedé con lo Sí, ya mío. está para el templo, ¿no? Y no puedo Ajá. darte nada. O sea, esa es la controversia, ¿no? Que causa. Por qué nada más? Es como nada más cuando nos conviene, ¿no? Esa conveniencia de nosotros. No, pues sí, yo lo doy, pero ya no puedo hacer nada más. O sea, solo en lo que nos conviene nos fijamos y lo que no nos conviene nos hacemos de oídos sordos. Como dijéramos de la vista gorda. Y Ajá. justamente ese tipo de actitudes o ese tipo sí, de actos es lo que Jesús trata de reprender aquí. Que como seres humanos pongamos primero nuestras tradiciones o nuestras costumbres y después, ahora sí, lo que es la palabra de Dios. Y justamente, pues, eso es lo que está mal, ¿no? Que tratemos de justificarnos nosotros a nuestra conveniencia y no guiarnos o que nos guiemos nosotros por lo que Dios nos da, ¿no? A través de su palabra. Así es. Y esto nos lleva también al siguiente día o a la siguiente pregunta que sería, ¿manos limpias o corazón limpio? ¿Qué será mejor tener, manos limpias o un corazón limpio? Todos estos títulos de la que, bueno, el título de la lección y estos 2 días que llevamos son bastante interesantes porque de cierta manera también nos obligan a reflexionar un poquito sobre nuestra vida, ¿no? No decir nuestra vida cristiana y nuestra vida afuera, porque nuestra vida debe ser la misma donde quiera que estemos, pero sí nos hace, desde comenzando con el título, empezamos a reflexionar, ¿no? Y empezar, ¿no? Pues qué significará esto y qué significará esto otro, ¿no? Y aquí en el estudio nos manda a Marcos 14, perdón, 7 14 al 19. Y nos dice, bueno, la pregunta en sí dice, ¿qué quiso decir Jesús con la aseveración en el versículo 15? Aquí también, si no leemos con detenimiento todos estos pasajes, hasta nosotros mismos podemos como que quedar con más duda, ¿no? Que respuestas. Sí, porque hay una parte que dice, en 7:15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces aquí decimos, o sea, de entrada, como que cuando lo leímos, como que dices, o sea, como que no hay nada que lo que el hombre
Que podamos... que lo que entra a él, que lo que él coma, por así decirlo, hace daño. O sea, que queda invalidado lo que dice en Levítico, que no podemos comer, del listado que no podemos comer cosas inmundas. O sea, si solo se lee ese versículo, como que sí te queda la duda, ¿no? Pensando, Sí, bueno, o sea, entonces si todo lo que antes mencionó Jesús, que no podíamos comer porque que nos hace tiene, daño, porque es inmundo y todo eso, o que tiene sea, entonces instrucción, ahora ¿no? sí ya, o sea, ya aquí ya queda abolido. Y no es algo que está aboliendo porque justamente en el día anterior que estudiamos, pues habla de eso, ¿no? Como que está respaldando pues lo que había enseñado en los tiempos de Moisés y aquí lo vuelve como que a retomar, ¿no? Y no es que como dices, no es que esté aboliendo esa parte, sino que está En eh, en contexto. contexto y soportando, ¿no? Dando ese Ujú. soporte como Jesús, como hijo de Dios, a todo este escenario que estamos eh, Así estudiando. es. Y es bastante interesante porque así como ellos, los judíos o el pueblo en ese tiempo tenía sus costumbres, pues también eran muy estrictos en sus costumbres. ¿Por qué? Porque aquí no hace referencia concisamente a, por ejemplo, en este caso que habla de los alimentos, no se refiere en preciso de los alimentos como tal, Ujú. sino, o sea, no un alimento físico, sino como lo dice el texto, sino como que más espiritual, ¿no? Lo que te va a nutrir de verdad. ¿Por qué? Porque aquí también habla eh, acerca de cómo podían contaminar ciertas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, si un gentil o una persona no judía, alguien pagano, había entrado en contacto con algún alimento, pues como que ya estaba impuro, ¿no? Hace referencia a esa parte. Sí, así es como decir ahorita, no, pues mi vecino Que no es que es de adventista. otra religión o que es de otra cultura me trajo algo, me trajo un alimento, una fruta, pero no la voy a tocar o no la voy a comer, ¿por qué? Porque ya voy a estar contaminada o no, porque ya me voy a hacer ajena a los beneficios de Dios, ajena a todo, ¿no? Sí, O sea, voy a quedar inmunda. Entonces, en ese tiempo, pues, los fariseos tenían muy marcado eso, ¿no? De que si tocabas o si convivías con gente de otra cultura o de otra religión, ya te convertías prácticamente en una persona inmunda, ¿no? sí, Entonces, esto lo dice Jesús dentro de ese contexto, ¿no? O exactamente. sea, no de que, no, pues puedes comer lo que quieras porque al final no te va a contaminar, no. O sea, que es más fácil que nosotros como personas hagamos más daño con nuestras palabras, con las palabras que salen de nuestra boca, a que con otras acciones, ¿no? O sea, con acciones que tal vez nos puedan, que nosotros creamos que otras personas nos pueden hacer, ¿no? Sí, es más como para darle a entender en base a sus costumbres y rituales, que no porque ciertas personas o pase algo en específico con personas que no son parte de su comunidad, pues iba a ser impuro, ¿no? Ujú. Sino que independientemente de eso, pues todo lo que pudiera pasar por cualquier mano, pues estaba limpio, ¿no? Hace Ujú. referencia a ese tipo de alimento, tanto espiritual como físico, a una abolición como tal Así es. del listado de los alimentos puros e impuros que... Sí, porque para empezar, pues, como se nos dice aquí, que la tradición que los fariseos están promoviendo, eso de que lavarse las manos y ese tipo de cosas, no está fundamentado, o sea, no está en la palabra de Dios, ¿no? En cambio, de que sí, los animales impuros y todo eso, eso pues sí está fundamentado. Y pues nada se puede abolir de la Biblia, nada se puede quitar ni poner ni nada, o sea, eso, lo de los alimentos que sí se pueden y no se pueden comer, eso sí está fundamentado. En cambio, lo que los fariseos decían, pues no. Sí, y aquí yéndonos nuevamente a lo que es el título de la lección, y una pregunta más que dice, ¿qué contamina a una persona según Jesús? Y aquí dentro del texto, de las citas del 20 al 23, es un texto bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos da a entender que básicamente lo que decimos y como la manera en que actuamos, pues es el reflejo de cómo estamos por dentro, ¿no? Aquí en una versión que estudiamos decía que si estás pensando en el mal y cosas malas, pues vas a llegar a un listado de cosas, de pecados que vienen ahí, ¿no? Ujú. Eh,
de hacer maldad a los demás. Entonces, ¿qué contamina una persona? Pues contamina pues lo que hay dentro de nosotros, nuestros ¿no? pensamientos, es lo que La contamina. inmoralidad, si tenemos orgullo, si tenemos envidia. O sea, eso es lo realmente importante que debemos de ponernos a pensar si en realidad yo con mis actos, con mis pensamientos, estoy haciendo el bien o estoy contaminando. Es lo que nos debería de poner a pensar, ¿no? O sea, en realidad es esto lo que quiere Dios de mí, en realidad es esto lo que yo quiero demostrar a las demás personas. Sí, porque aquí, ahora sí, como dijeron, literalmente, tanto en la palabra de Dios como en el estudio de esta semana, dice que el mal proviene del corazón. Y si empezamos a pensar en cosas malas, pues ¿qué van a hacer cuáles van a ser nuestras acciones? Pues acciones malas, ¿no? Como el listado que dice ahí, que robar, tener adulterio y demás cosas. Y aquí Jesús pues se sigue manteniendo como un defensor de la ley. Trata de darle ese soporte, esa estructura para que nosotros pues podamos comprender exactamente qué vale más que hagamos, que tengamos nuestras manos limpias, pero con un valor que ni siquiera lo sintamos por amor, o que nuestro corazón pues pueda tener buenos pensamientos, pues Ujú. para reflejar también el amor a los demás y unas buenas actitudes y acciones a los demás. Sí, de esta manera tener una adoración verdadera a Dios, ¿no? Y no una adoración falsa, ¿no? Una adoración que sea de corazón y no nada más que sea de la boca para afuera. Es exactamente. Y avanzando un poquito, el título del Día Martes también está muy interesante. Se titula Migajas para los perros. Cuando estábamos estudiando este día, lo sentimos algo ofensivo, pero solamente leyendo sin ponerle un buen estudio, ¿no? Sin escudriñar bien. ¿Por qué? Porque esta historia es bastante peculiar. Sí, esta historia pues habla de la hija de una mujer, ¿no? Una mujer que no era judía y que tenía un demonio, ¿no? Entonces, pues esta mujer quería que Jesús entró a esa ciudad, pero pues decía que quería pasar por Desapercibido. desapercibido, pero pues no se podía, ¿no? Era Jesús Sí, quien ya había hecho milagros, quien ya había estado con mucha gente. Entonces, pues la gente se enteró que estaba en una casa y fue. Y esta mujer logró entrar y logró pedirle que por favor le ayudara, ¿no? Con el demonio que su hija tenía, que le quitara, echara fuera ese demonio. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? textualmente en la versión que tengo dice, a ver, pero Jesús le dijo, deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Si solamente nos quedamos con esta parte, lo vimos demasiado crudo, ¿no? Como que Sí, yo demasiado decía, es muy ofensivo. cruel, ¿no? Como que muy frío. Sí, sí, exactamente, pero dándole ya un mayor entendimiento, buscando aquí, estudiando, pues nos encontramos que no se refiere como tal a una persona, bueno, aquí la lección dice que no a un animal como tal, cualquiera, no, sino a una mascota, porque digamos que de cierta manera entra como en el núcleo familiar, porque cuántas veces nos ha pasado que a veces estamos comiendo y a veces le tiramos un pedacito de comida, un Sí, pedacito es de tortilla a imposible los que esté perros, ahí ¿no? tu mascota, ¿no? Y que tú estés comiendo y que pues no le vas a dar, ¿verdad? Obviamente pues también quieres darle de comer. Sí, obviamente tenemos como que ese gesto, ¿no? Con ellos. Y justamente a eso se refiere en la lección. No es tanto de que, primero veo por mi pueblo y después voy con los demás. No, sino se refiere a eso, que eh, un- no sabemos, como comentábamos a veces, que una pequeña acción que pueda ser insignificante para nosotros tal vez, va a tener un cambio demasiado grande en las personas que de verdad lo necesitan. Y eso justamente fue lo que entendió esta mujer. Porque aquí la lección y en la lectura nos dice que ella confiaba plenamente en el poder de Dios. Sabía que aunque fuera una pequeña acción que podía ser insignificante para Jesús, para ella tenía un valor mucho más grande de lo que pudiéramos pensar nosotros. Sí, porque ella llamaba migaja, ¿no? Aquí textualmente Sí, dice, respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perros debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. O sea, ella entendió que el poder de Dios era tan grande, tan supremo, que con un poquito que le diera Jesús, que le diera a Dios, o sea, eso iba a ser una maravilla, ¿no? Iba a ser grande para, pues, ¿qué quería en ese momento? Que fuera echado fuera el demonio que tenía su hija, ¿no? Entonces, fue por eso que Dios, sí, pues, le ayudó, ¿no? Le echó fuera el demonio que tenía su hija, porque comprendió el poder que Dios tiene. Y yo creo que es algo que a veces se nos olvida a nosotros, ¿no? Que nosotros somos hijos de aquel Todopoderoso y que se nos olvida que Él puede hacer milagros en nuestra vida y en la vida de cualquier persona, ¿no? Exactamente, y también nos invita a no tener no prejuzgar o juzgar netamente a alguien por cómo ha vestido, por quién sea, por de qué edad sea, de ahora sí, de qué raza, nacionalidad sea, o simplemente que pueda tener algún problema en específico. No debemos menospreciar nosotros a ese tipo de personas, ni juzgar, porque nosotros no somos quien para juzgar, sino en cambio, como mencionábamos, dar no decirlo de esta manera despectiva, migaja, pero una pequeña acción de nosotros, como dice el canto, una pequeña velita. No sabemos qué tanta luz puede dar a una persona que vive en un mundo de oscuridad. Esa también es una invitación que nos va dando en la lección, a que no nos olvidemos también, como lo decías tú, de que número uno, no nos olvidemos quién es nuestro Dios, nuestro Padre, y número dos, pues no olvidarnos también de las personas que también necesitan de Él. Así es, nosotros podemos ser esos mensajeros de amor, ¿no? De Dios y dar lo que podamos, lo que tengamos, compartirlo con las demás personas, ¿no? No importando su raza, sexo, nacionalidad, no importando nada, ¿no? Si a Dios no le importó, ¿por qué a nosotros debería importarnos? ¿Acaso nos creemos más que Él? Pues no, ¿verdad? No, y justamente vamos para allá en el siguiente día. El título se llama Con la lengua trabada. Y sin duda alguna también este es un pasaje o una historia muy interesante, porque habla acerca de que llevaron ante Jesús a una persona que era sorda Sorda y y tartamuda, tartamuda. ¿no? Y le decían, básicamente, todo el mundo, bueno, en ese tiempo muchas personas habían visto, tanto los discípulos como la multitud, muchos milagros. Así Y es. solamente le pidieron a Jesús, tócala para que sea sanada. O sea, no le pidían nada más. Pero Jesús, a Jesús se le hacía muy fácil ese tipo de acciones. Pero también él como maestro pues piensa en nosotros y pensaba también en sus discípulos y quería también dar a entender un mensaje más puntual o que podamos entenderlo de mejor forma. Así es. Textualmente en el versículo en Marcos 7:33 dice, entonces apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, que quiere decir, sea abierto. ¿Por qué Jesús había hecho esta diferencia? O sea, nos preguntamos, bueno, Jesús nada más con tocarle o con decir, vete y serás sano. ¿Por qué no hizo lo mismo con este sordo y tartamudo? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? ¿Por qué tocó sus oídos? Jesús escupió, gimió. ¿Qué era lo diferente? ¿Por qué lo hizo? Aquí textualmente también la lección dice que también esto era pues para que viera que Jesús tiene un límite, ¿no? Él se autolimita. Él, así como hemos estudiado en diversas lecciones o que nos han dado a entender en diferentes temas, Jesús, la invitación siempre está abierta para todos, para llegar al amor de Jesús y que podamos ser bendecidos. Pero Él tampoco nos va a obligar a que lo podamos recibir con amor. Por eso aquí dice que si tiene un límite, ¿no? Porque hace ese tipo de cosas, pues para que vea que es un Dios, es un Dios que pues eh, no nos obliga, no es como eh, no impone para que le amemos, sino que al contrario, Él nos hace la invitación y está en nosotros si aceptamos o no. Así es, Jesús nos da el libre albedrío, ¿no? Desde un principio él nos, o sea, nos dice, no, pues qué camino, no nos dice, no, pues tienes que seguir mi camino, ¿no? Él nos hizo libres.
que nosotros podamos escoger el bien o podamos escoger el mal. Ya de nosotros va a depender qué camino tenemos que escoger. Pero por qué Jesús en esta historia específicamente, por qué se enfocó en que se viera esta diferencia, ¿no? De sanamiento, de sanidad? ¿Por qué? Porque aquí nos dice, el deseo de todas las gentes, dice, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Sí, exactamente. Y como maestro, un maestro se preocupa por que el mensaje pueda llegar de la mejor forma y pueda ser entendible a sus alumnos. Y él quería dar a entender esa parte, ¿no? Que, como dice, él no forzará a nadie a que lo acepte, pero también aquí va un poquito más allá, a que también nos puede ayudar a nosotros, a que nuestra lengua se pueda, como dice aquí, destrabar, ¿no? Que pueda hablar también a los demás acerca de su amor, que podamos nosotros seguir con la misión que nos dejó, pero también nos puede abrir nuestros oídos para que podamos hacer esto mismo, que podamos nosotros escuchar las necesidades de los demás y que también nosotros le ayudemos. Un mensaje de amor, un versículo, tal vez para nosotros se nos haga difícil, pero no sabemos lo que significa para la persona que necesite una pequeña luz en sus vidas. Así es, y otro punto importante que yo creo que también, bueno, que también se enmarca aquí, es que a veces damos todo por sentado, ¿no? O sea, no, pues tenemos la vida, ahí está, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera en cualquier momento, tengo salud, o sea, ni agradecemos o no tenemos esta capacidad de decir, tengo vida, tengo salud, gracias a Dios, tengo mis oídos, tengo mi boca, o sea, tengo todo lo necesario para poder alabarle, para poder predicar a las demás personas del amor de Dios y no lo hacemos. No sé qué esperamos, o sea, damos por sentado, no agradecemos que tenemos esa salud o esa vida, que muchas personas a lo mejor quisieran tener una salud completa, ¿no? Una salud al 100. Y pues a veces nos enfocamos en otras cosas que son menos importantes que esto, en vez de salir a predicar la palabra de Dios, en vez de utilizar, también se nos dice que son esos dones y talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Exactamente, y avanzando porque justamente para allá va el estudio del siguiente día, que se titula Cuidado con el pan en mal estado. Aquí, como bien lo dices, y lo decíamos al comienzo de la lección, que a veces por más milagros que haya, si nosotros estamos decididos a no ver, va a ser muy difícil que entendamos o que podamos abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también aquí en este pasaje habla acerca de que estaba Jesús con los discípulos y había como una controversia porque no tenían alimento, no solo tenían un pan. Y estaban como preocupados porque, pues, ¿qué iban a comer, no? Y Jesús de cierta manera les había dicho que se cuidaran del pan o de la levadura gentil y farisea. Uh-huh. Pero aquí el trasfondo es que, pues, como bien lo dices, Jesús les puso un ejemplo. No era de manera literal, ¿no? Ajá, O sea, ellos entendieron de que, pues no debemos de comprar pan con tales personas, ¿no? O con los fariseos. Los discípulos así entendieron, ¿no? Y se preocuparon, ¿por qué? Porque no llevaban pan, o sea, ¿y ahora qué? Como que, ¿ahora qué vamos a comer, no? Se les olvidó, o sea, o se les olvidó, no contemplaban, no dimensionaban con quién estaban, aún viendo, ¿no? Aún viendo ya y sabiendo todas las maravillas que Dios había hecho ya antes, muchísimas veces, no se preocupaban por algo que podría decirse insignificante, ¿no? Sí, ¿cuántos milagros no habían vivido, no? Y justamente les dijo eso. ¿Cuántas canastas sobraron cuando alimentamos a 5,000? ¿Cuántas cuando alimentamos a 4,000? Uh-huh. Y ellos no, seguían sin entender. Jesús les decía, ¿acaso no entienden? O sea, a pesar de que tenían Las veían todos los milagros en primera fila, seguían sin entender exactamente que pues eso no debía de preocuparlos. ¿Por qué? Porque estando él con Jesús, con ellos, pues nunca iban a tener esa necesidad de poder tener pues necesidad del pan físico. Así Y es. regresando un poquito a lo que es la lección, a la lección aquí dice que pues
Si alguien está decidido a no ver, pues por más de que Jesús o quien sea les explique, pues no van a entender. Y justamente también aquí había como que un tema. ¿Por qué? Porque también aquí hace alusión a lo que es Marcos 3, que dice que cualquier pecado puede ser perdonado excepto la blasfemia al Espíritu Santo. Y justamente regresamos a lo mismo de que, como dijera, no hay peor ciego que el que no quiere ver, a pesar de que estemos en donde estemos y con quien estemos. Así es, y también se dice, o sea, ahí como claramente dice que los discípulos pues tenían un letargo espiritual. Llevándolo a la realidad hoy en día, también a nosotros podemos tener ese letargo espiritual, ¿no? Sabemos que Dios hace tantos milagros y no lo buscamos, o tenemos poca fe que ante nuestros problemas, o sea, para nosotros, los problemas son una montaña, ¿no? Sí, Pero para Dios, ¿qué es ese problema? ¿Cómo la mujer que no era judía entendió y dijo que con solo una migaja su problema quedaría solucionado? ¿Por qué somos como los discípulos que no entendemos con quién estamos, no nos acordamos, se nos olvida con quién, hijos de quién somos, ¿no? Tenemos también a veces ese letargo espiritual que no nos deja avanzar, ¿no? sí, exactamente. Y a veces podemos ponernos en el papel que estaban los fariseos, que querían a fuerzas una muestra de poder. ¿Por qué? Porque querían de cierta manera exponer. Y justamente esto es lo que molestó a Jesús. Y pues él ya no quiso, les dijo, no va a haber ninguna prueba, pero él ya sabía por qué, porque estaban pecando y blasfemando contra la palabra. Y a veces, como bien lo dices, nos olvidamos de que todo lo que vemos en la palabra, en la Biblia, todos esos milagros, todo por lo que también hemos pasado en nuestras vidas, y en momentos cruciales nos vamos, pasamos de esa parte y nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Como, o ya sea en nuestras costumbres diarias, o perdemos de vista el verdadero objetivo que tenemos nosotros en esta tierra. Y justamente esa es la invitación, entiendo, que en esta semana. Sí hay cosas que podemos dejar de lado, nuestras costumbres, todo lo que nos sería de vivir, poner en primer lugar a Dios y dejar ese letargo, que también nuestros oídos puedan escuchar a los necesitados y, como lo decías, invitar a los demás a que también puedan gozar de estas bendiciones. Y lo esencial, ¿no? Lo que puede lastimar a los demás, pues es lo que está guardado en el interior de nosotros. Lo que pueda salir de ahí, nuestras acciones, nuestras palabras, eso es lo que debemos cambiar también nosotros, de poder tener esa apertura de aceptar a Dios y a Jesús como nuestro Salvador. Amén.